capítulo 4, versículos del 1 al 5. Es mi primera vez predicando con traducción, hermanos. Esto está muy moderno. Yo lo que le pido perdón al equipo de traducción desde ya, porque espero que no se me olvide. Yo sé que a veces hablo muy rápido y yo sé que con la traducción hay que dar una pausa. Así que les amo mucho, equipo de traducción, y a todos los servidores también. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Voy a leer en dos versiones. La Reina Valera el primero y luego en la Nueva Traducción Viviente. Leemos la palabra del Señor, inerrante, infalible y toda suficiente. En el nombre del Señor. Dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Pueden tomar sus asientos. Vamos a estar compartiendo de la palabra bajo el tema: cumple tu ministerio. ¿Cuál es el tema? Muy bien, están al 100. Comieron en la cafetería. Mis amados hermanos, en una ocasión, un pastor que tenía a cargo 10 ovejas quería llevar a sus pequeños rebaños a un lugar más amplio donde el pasto era más verde. Pero había un problema: había que cruzar un pequeño riachuelo. Algunas de las ovejas estaban temerosas, otras dudaban, habían otras que no sabían cuál era el camino. El pastor en sí mismo no las forzaba ni las obligaba. ¿Qué hizo el pastor astutamente? Cruzó el riachuelo y empezó a llamar a cada oveja por su nombre. Las ovejas empezaron a responder por su nombre, no porque conocían el camino exactamente, sino porque escuchaban la voz del que le llamaba y lo conocían y le daba confianza y cruzaban. De esa manera, el pequeño pastor pudo cruzar a su rebaño hacia pastos más verdes. Amados hermanos, así también nosotros tenemos un llamado delante que el Señor nos ha hecho, un propósito más allá que debemos de cumplir. Y esta enseñanza la quiero dividir en dos partes principales. Número uno, cuando vamos a hablar del llamado o del ministerio, muchas veces nos enfocamos en sí en el llamado. No está del todo mal, pero está incompleta la información. Porque si nosotros no conocemos a ese Dios que llama, y vamos a estar ejerciendo el ministerio de manera diferente. Ahora bien, la primera parte de la enseñanza quiero dividirla en conocer a ese Dios que llama. Y luego cómo nosotros, y la segunda parte, quiero hablar cómo nosotros respondemos a ese llamado y en ese mismo punto los obstáculos que se ofrecen o que se muestran en el camino para nosotros cumplir ese llamado de manera eficiente. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, primero antes un poco de marco histórico, cultural de la lectura que acabamos de tener, de la segunda carta a Timoteo. El Imperio Romano estaba gobernando toda esa región. Es decir, en Roma, que es Pablo quien escribe la carta hacia su destinatario Timoteo, que está en Éfeso. El Imperio Romano estaba gobernando ahí exactamente bajo el emperador Nerón.
Fue en el año 66-67 más o menos. En el año 64 después de Cristo, la cuestión para los cristianos se puso brava. ¿Por qué? Porque Nerón, dicen los historiadores, le pegó fuego a Roma, hermanos. Y para tratar de encarcelar a los cristianos, porque el cristianismo estaba siendo una amenaza para el Imperio Romano, ¿a quién le echó la culpa a Nerón? Pues a los cristianos. Le dijo, bueno, los cristianos hicieron esto. Y se desató una gran persecución contra nuestros hermanos de aquel momento. Ser cristiano era una amenaza, como acabo de decir. Y el apóstol Pablo, como líder de este movimiento, del cristianismo, pues era un blanco fácil. La iglesia, o la primera iglesia, o la iglesia primitiva, como se conoce, enfrentaba amenazas de afuera persecución, de adentro herejías y el separarse de la sana doctrina. Ahora, la situación por la que Pablo escribe esta carta, Pablo estaba preso en Roma, en una prisión que se presume que era la Mamertina. ¿Okay? Pablo le está dando esta especie de testamento a Timoteo, porque él sabe que ya su tiempo llegó. Él sabe que va a la presencia del Señor y quiere que su hijo Timoteo, su hijo en la fe, pues quede lo más listo posible. Y le envía esta carta a Timoteo en una ciudad llamada Éfeso, una ciudad portuaria, prominente, pero espiritualmente compleja. ¿Por qué? Bueno, en esta región de Éfeso había oposición de falsos maestros que enseñaban doctrinas erróneas. Un ambiente de decadencia moral y una apostasía. Cuando se cambia la verdad por la mentira, eso es apostasía. Cuando uno apostata es porque uno creía la verdad y ahora se separa. Ahí uno se convierte en un apóstata. El que nunca ha creído no puede ser apóstata. Pero también Timoteo enfrentaba un problema personal, que es la inseguridad personal y la timidez. A ti, amado hermano que me escuche y amado amigo, que piensa que los que nos paramos aquí somos superhombres y supermujeres, déjame decirte que eso no es cierto. Que al igual que Timoteo estamos con inseguridades y con miedos, pero al fin y al cabo obedecemos. Así como tú, tenemos nuestras luchas y así como nosotros también puedes obedecer al llamado que Dios te ha llamado. ¿Qué? Ahora, ¿quién era este Timoteo? Y por esto Pablo le insta a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo era hijo de madre judía creyente, llamada Eunice, y padre griego. Desde niño Timoteo fue instruido en las Sagradas Escrituras. Pablo lo conoció en Listra y lo incorporó en su equipo misionero. En el primer viaje misionero, si recuerdan, Pablo visitó a Listra junto con Bernabé. Y como Timoteo vivía ahí, no se narra la interacción de Pablo y Timoteo ahí. Pero se presume que Timoteo vio lo que le hicieron a Pablo. Se recuerdan que Pablo sanó a un cojo de nacimiento, a un lisiado. Y eso armó un revuelo en toda la ciudad, porque dijeron: los dioses han bajado a nosotros. Uno era Júpiter y el otro era Hermes. Así le pusieron ellos. Sí, este es Hermes porque lleva la palabra, y el otro es Júpiter porque lleva el poder. Entonces, espérate, vamos a ver. Pablo y Timoteo, como ven que le van a ofrecer sacrificio, lo van a adorar, se rasgan la vestidura y dicen: hey, pero eso es lo que le estamos diciendo, que se aparten de estas prácticas idólatras y adoren al Dios verdadero. Pues subieron unos judíos agitadores de Tesalónica a hablar mal en contra de Pablo y de Bernabé, y ustedes saben lo que pasó luego. Apedrearon a Pablo, que lo dejaron medio muerto, dice la palabra. Y por eso que en el segundo viaje misionero, lo más probable es que Timoteo vio todo esto y dijo: wow, qué carácter de este hombre. Y Timoteo entonces se unió al equipo de Pablo cuando Pablo, 5 años después, volvió a Listra. Y entonces ahí Pablo, digamos que lo adoptó como su verdadero hijo en la fe. Y Pablo notó esas deficiencias que tenía Timoteo y lo quería ayudar. Ahora, entrando al primer punto que les había dicho, conocer al único Dios verdadero que hace el llamado es importante. Conocerlo a través de su palabra es lo primero, porque nosotros conocemos que Dios existe. ¿Por qué? Por la palabra. La palabra de Dios no hace esfuerzo alguno para demostrar la existencia de Dios. Simplemente empieza con el principio: creó Dios. ¿De dónde salió? Dime por lo menos la historia de atrás, qué pasó, de dónde viene, que es eterno. No, en el principio creó Dios, porque Dios existe. La Biblia no hace ningún esfuerzo para decir: mira, Dios es real, es que Dios existe y punto. Ahora, me da mucho pesar, y lo digo con mucho temor, que muchos de nuestros hermanos que han apostatado en la fe empezaron por la palabra
Y por ir escudriñando supuestamente cosas más profundas, se van hacia las filosofías orientales, hacia cosas extrañas, y ustedes saben, empiezan a hacer un sincretismo religioso que es como especie del batido que usted hace por las mañanas para proteínas. En este caso, ese batido religioso no es bueno, porque es un sincretismo que cogen del budismo, que cogen de aquí y empiezan a hablarte del universo, empiezan a hablarte de una interpretación más profunda de la palabra, y usted queda ¿cómo? Y el Señor dijo que esto es un camino tan sencillo que por más torpe que seas no te vas a perder. Y yo veo que lo complicamos tanto. No, yo empecé con la Biblia, pero como si quisieran decir eso, la Biblia tiene un tope, ¿sabes? Entonces hay que ir a niveles más profundos. Te queda, ¿cómo? Así es la cosa. Me sorprende. Entonces de eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se cuide. Y por eso es importante conocer a Dios a través de las Escrituras, porque Él se revela, se muestra en las Sagradas Escrituras. Bien, y se deja ver. No hay que conocer unos códigos extraños ni nada por el estilo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versos 14 al 15, escuchen lo que dice Pablo a Timoteo. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras, amado hermano, y esto es un gran peso que tenemos los padres para nosotros hacer con nuestros hijos, el nosotros llevarlos a la palabra, no solamente de labios, sino también modelando. ¿Ok? Y por eso el siguiente punto habla de un proceso de discipulado. ¿Cómo yo conozco a ese Dios que llama? Bueno, también el proceso de discipulado. Ese proceso de discipulado lo podemos dividir en dos: discipulado familiar y el discipulado eclesiástico. En el caso de Timoteo, si vamos a la segunda carta otra vez de Timoteo, capítulo 1, versos 5 al 6, escuchen lo que dice por lo menos en el contexto familiar. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Sí, Pablo está como animando así a Timoteo, porque Timoteo parece como que ahí estaba tratando de echar hacia adelante. Digo, sí, Timoteo, tú lo tienes, porque tu abuela lo tuvo. Tu mamá te enseñó bien y tú también estás marcado. Sabe las Sagradas Escrituras y tu madre te ha instruido bien. Entonces es una labor que no le debemos de dejar toda la iglesia, porque nuestros hijos viven más tiempo con nosotros. Gloria a Dios por la iglesia de niños, pero eso son 2 horas nada más, el domingo, y los viernes 2 horas más. Entonces tenemos una labor que hacer. Más que la enseñanza, que es importante, la instrucción verbal, el Shema que decían los judíos, el Shema Israel, escucha, oh Israel, nuestro Dios uno es. En nosotros instruirlo verbalmente, pero también, como dije, modelando la palabra. Imagina que yo le diga a mi hija, tienes que perdonar, y cuando pase algo en la casa que yo no perdone a su mamá, no. Eso sí, la niña va a decir, papi dice que perdone, pero entonces, ¿qué está haciendo con mami? O sea, ¿por qué no perdona a mami ya? Bien, es un ejemplo doble. Ahora, a nivel eclesiástico, Pablo le dice a Timoteo, otra vez en la segunda carta, capítulo 4, verso 2, dice, predica la palabra de Dios. Bien, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Amado hermano, no está hablando más que una instrucción eclesiástica. Que nosotros tenemos que ser alimentados con toda la palabra que se da aquí desde el altar, con todas las buenas enseñanzas que se dan en cada uno de los espacios que tenemos en esta congregación. Entonces vimos a conocer a Dios mediante su palabra, conocerlo a través del discipulado, pero también conocerlo en la intimidad, en lo secreto, con Dios, siendo formado. ¿Ok? Amados hermanos, quiero leer esta lectura en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 34 al 37. Pero para ambientarlos un poco de lo que está pasando aquí, el pueblo de Israel está en guerra con los filisteos. Hay un David que es pastor, cuida las ovejas de su padre. Sus hermanos están en batalla, sus 3 hermanos mayores. David ya para este punto ha sido ungido rey en secreto. Eso no se hizo en público. Saúl había sido desechado. Y entonces hay un paladín, un gigante, un Goliat, desafiando al pueblo de Israel.
40 días y 40 noches diciendo, ¿quién va a pelear conmigo? Que se levante. Y es en este contexto que voy a iniciar la lectura. Isaí, el padre de David, dice, mira, tus hermanos están en batalla, deja las ovejas ahí, llévale esta comidita, estas pupusas, este asunto, para que ellos se fortalezcan ahí. Estos taquitos, estos tamales, arroz con habichuela, para que se fortalezcan. Entonces David evidentemente va. Y es en ese ínterin que pasa lo que vamos a leer ahora. Que escucha David el paladín hablando improperios contra Israel. ¿Quién es que va a pelear conmigo? ¿Dónde que está la gente fuerte? Para yo desbaratarlo. Y David escucha eso. David dice, ¿cómo? Y entonces, como que Saúl le pide las credenciales, muchacho, ¿y quién eres tú? ¿Tú vas a pelear? No, muchacho, pero tú no te ves como que eres de guerra. Y es aquí donde David entonces le da sus credenciales. David respondió a Saúl, mira, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, hermano, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león, de la garra del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Amados hermanos, ¿cuál es el punto aquí? Formados en la intimidad y lo secreto, te muestra de que David, sin que nadie lo viera, quizás su papá ni siquiera se iba a dar cuenta que faltaba una oveja, porque el pastor era David. Se lo llevó el león, se lo llevó el oso, que uno diría, bueno, el Señor me quiere vivo para un propósito. Una ovejita más, una menos, no hay problema. No, hermano, David no era así. David le caía atrás. Oiga eso, yo he visto un oso y un león, hermano, a metros considerables de mí en un zoológico. Yo no me imagino tener un león y a un oso. Y de yo caerle atrás, será mejor al revés. Yo me voy, el oso por allá y yo por acá. Pero David le caía atrás al oso y dice que tan buena gente que es David. Yo lo hería para que me soltara la ovejita. Pero si yo lo hería y él venía por encima de mí, yo lo mataba. David decía, no, yo lo mataba. Yo lo dejaba vivo, pero yo lo mataba si él venía por encima de mí. Entonces, ¿qué nosotros sacamos? La referencia de siendo formado en lo secreto, en lo íntimo, donde nadie te ve. Ahora él lo conecta con lo público, con el gigante, con Goliat. Y él dice, de esa misma manera, él no dice, yo lo voy a matar. Él le da la gloria a Dios. Jehová me ha librado del león, del oso, y también me va a librar de ese gigante, y también lo va a entregar en mi mano, y va a caer en el nombre del Señor. Entonces, es importante que nosotros desarrollemos esa relación en intimidad para hacer entonces nuestro ministerio en lo público. Luego, este David, tan amoroso y tan deseoso por la presencia del Señor, escribe un salmo 63, que tiene los siguientes versos en su inicio. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Vean cómo David, inclusive hasta el sueño sacrificaba por esa sed que tenía del Dios vivo. Y a veces uno hace maratones de Netflix. Yo sé que muchos no manejan esos términos, pero maratón de Netflix es cuando sale una serie que te gusta y tú te la tiras de un tirón ahí, fue a los 12 capítulos, de 1 hora cada uno. 12 horas ahí sentado. Cuando te para la columna, ¡ay! El sueño, no, eso dormir para qué. Y David dice, yo sacrifico el sueño por estar en tu presencia. De la misma manera, amado hermano, nosotros tenemos que estar con ese amor, con esa sed de ser formado en lo íntimo para entonces darle la gloria a Dios en lo público. Porque yo estoy seguro que si él no hubiera matado ni el león ni el oso, ni hubiera conocido a ese Dios, él no hace esto. De hecho, me llama la atención que el verso mismo dice que el paladín Goliat, con los improperios que decía y los insultos, ofendió no al Dios de los cielos, dice David, al ejército del Dios viviente. Ahora, ¿qué es cuando hablamos de Jehová de los ejércitos? ¿A qué ejército se refiere? Pues a la legión de los ángeles celestiales. Recordemos que en Getsemaní, cuando Jesús iba a ser aprendido, o sea, apresado, para empezar lo que es la crucifixión y todo eso, pues Pedro saca la espada para defender a su maestro, hermano. Y el Señor le dice, mira, yo puedo hablar con mi Padre para que me envíe legiones de ángeles y se acaba esto aquí mismo. Ese no es el punto, no se trata de eso.
Se trata de que esto tiene que pasar. Guarda la espada porque así no es que se resuelven las cosas. Y Pedro entonces, ok, está bien. Amados hermanos, yo me imagino a los ángeles escuchando este paladín. Y como la obediencia de los ángeles, hermano, los ángeles le obedecen al Señor solamente. O sea, nosotros no le damos como esa orden a los ángeles. Ángeles, vengan acá. No nos van a escuchar. Los ángeles obedecen a Dios. A pesar de los improperios que escucharon, los ángeles se incomodaron y dijeron, pero ven acá, mire quién es que está hablando. Un ser humano, un simple mortal. Amado, no sé si ustedes se acuerdan una gran mortandad que hubo en el pueblo de Israel, que Aarón tuvo que ponerse en medio del pueblo donde estaban los muertos y donde estaba el pueblo de Israel con incienso para que el ángel que estaba matando a todo el mundo porque habían cometido gran pecado, la mortandad parara. Un solo ángel, hermano, mató qué sé yo cuántos miles. Imagínense a un simple ser humano mortal, por más fuerte que sea. Y los ángeles diciendo, Señor, pero envíame a mí que un solo yo le doy. Eso no lo dice la palabra, lo estoy pidiendo yo. Envíame a mí, Señor, un solo que le doy. Y lo acuesto de una vez. Lo mando para el barrio de los acostados, así decía mi padrastro. Hermanos, y me imagino yo al Señor diciendo, tranquilo, fulano, que tengo a uno que me conoce, que ha sido formado en lo secreto, que va a resolver. Tranquilo, porque esto indignó a David. David dijo, ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Que este quiere hacer qué? Ahora bien, para conocer a ese Dios que llama, hay que tener un corazón correcto también. Fíjense cómo el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 13, verso 22, dice, quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amado hermano, ¿pero qué significa exactamente conforme a su corazón? Bueno, no significa que no pecó. Eso es imposible. Sabemos que David cometió varios asesinatos y bueno, por eso él no pudo construir, no se le permitió construir el templo, porque Dios le dijo, bueno, tu mano tiene mucha sangre, mi hijo, pero tu hijo me va a construir una casa, tranquilo. Y también cometió adulterio y otros errores que quizás no están en la palabra, así como usted y como yo. David, un ser humano. Ser conforme al corazón de Dios significa tener un deseo profundo de agradar al Señor, de agradarlo con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, de amarlo. De amar la voluntad de Dios y obedecerla, a pesar de que fallemos y volvamos a arrepentirnos. El arrepentirnos para los creyentes no solamente cuando aceptamos a Cristo, de Señor Jesús, te doy mi vida, inscribe mi nombre en el libro de la vida. No, es un asunto de todos los días, porque se peca con la mirada, con el pensamiento, con la acción, con alguna palabra maldicha. Hermano, se peca de muchas maneras. Reconocer nuestra dependencia de Dios y vital, eso es lo que significa tener un corazón de Dios. Tener sensibilidad espiritual para dejarse corregir. Amado hermano, yo me imagino al Señor viendo a David rescatando una de esas ovejas, diciendo, así es mi corazón. Cuando una oveja se me sale del redil, yo estoy dispuesto a ir tras de ella. Pues David hacía lo mismo, hermano. Por eso vemos que Dios dice, mira, ese es un hombre conforme a mi corazón. Amados, en la siguiente lectura, el contexto es el movimiento de David. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 6 al 7. ¿Qué ocurre aquí? Saúl ha sido desechado. Porque Saúl, número uno, ofreció un sacrificio que no debió, porque era reservado para el profeta. En este caso Samuel. Samuel demoró un poco, los soldados empezaron como a desertar y él se presionó. Y yo creo que es una enseñanza muy grande para los líderes de nosotros no dejarnos presionar por la respuesta del pueblo, porque al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Pues primer strike para Saúl, a Dios no le gustó y es en ese contexto donde Samuel le dice, no estuvo bien, no debiste de hacer eso. Después Dios le da una orden especial, le dice, mira, elimíname a todos los amalecitas. Ok, Dios le dijo, y esto suena fuerte, y en el primer servicio lo dije y lo voy a volver a decir. Nosotros a veces como que queremos tener más misericordia que Dios y ser como más buenos que Dios. Eso no se puede, ni siquiera ser igual de buenos, no se puede. Nosotros hacemos el mejor intento de reflejar su gloria. Los amalecitas le hicieron la vida imposible al pueblo de Israel cuando iban saliendo de Egipto hacia la tierra prometida y le dijeron, ustedes nos pasan por aquí. Y Dios le dijo, ok, te apure, vamos a ajustar cuenta un día. Y ese día llegó con el rey Saúl, le dijo, mira Samuel, ya decidí pasarle factura a los amalecitas, ya,
Su maldad llegó aquí y ya. Quiero que me extermines a todo el mundo. Y escuche lo que voy a decir. E imagínenselo en su mente que usted va a decir, ¿cómo? Extermíname a mujeres, a niños de pecho, a hombres, todo lo que respire ahí. Todo el mundo se va. El niño que nació ayer, Señor Todopoderoso. Sí. Cuando el Señor decreta un juicio de esa magnitud es porque no se puede hacer más nada, hermano. Y uno queriendo decir, no, pero ¿cómo va a ser? Hermanos, el Señor es soberano y Él sabe lo que hace. O descansamos en eso o lo cuestionamos. Señor, ¿cómo? Yo prefiero descansar en su soberanía y en saber que Él sabe lo que hace. Yo no voy a cuestionar al Dios Todopoderoso. Yo soy una gota que el océano y Él es el océano. ¿Qué voy a saber yo del océano? Un poquito. Por lo tanto, es importante nosotros entrarnos a esta historia. Entonces, con eso que hizo el rey Saúl, que no mató ni al rey Agag, el rey de los amalecitas, ni lo mejor del ganado, porque él sí mató a todo el mundo, obedeció parcialmente. Eso no existe, la obediencia parcial, pero para que entiendan, obedeció parcialmente. O sea, desobedeció en cierta manera. Y entonces Samuel va a corregirlo. Y le dice, ven acá, yo escucho como un asunto, escucho como un ganado. ¿Qué es lo que pasa, Saúl? Y Saúl, como muchos de nosotros, buscando la excusa, ay muchacho, tú no sabes, eso es para dárselo al Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, para mi Dios, mi papito lindo. Y Samuel, ok, neciamente has actuado. Tú no sabes que obedecer al Señor es mejor que los sacrificios. Y entonces le da la sentencia. El Señor te ha desechado ya. Dios iba a poner tu casa para siempre en Israel, pero ya te ha desechado. Y ahí entonces empieza la lloradera. Usted sabe, ay, cuidado. No. Bueno, lo desechó el Señor. Y es entonces acá donde Dios le dice a Samuel, ya no llores más por Saúl porque ya lo deseché. Ya lo deseché. Ya yo tengo a alguien conforme a mi corazón que va a ocupar su lugar. Levántate y ve y úngelo. Y entonces Samuel le dice, Señor, si Saúl se da cuenta que yo voy a ungir al nuevo rey, pues me va a matar. Ok, ve y dile que va a ofrecer un sacrificio. Y en verdad lo hizo. Invita a Isaí y a sus hijos y yo te voy a decir quién es. Y así lo hizo Samuel. Ok, vamos a ofrecer un sacrificio. Isaí, acompáñame. Bueno, y es aquí donde vamos a iniciar esta lectura. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 6 al 7. Cuando Samuel ve a ese primer hermano mayor de David, a Eliab, y piensa que él es el rey. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, ellos son los hijos de Isaí, o los hermanos de David, él vio a Eliab. ¿Quién es él? Samuel. Vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amado hermano, un profeta del nivel de Samuel, un vidente, se equivocó, hermano, vio lo externo, dijo, bueno, sí, este es. Y Dios le dijo, no, ese no es. Por más que tú quieras, no, ese no es. Entonces fueron pasando uno por uno los hijos de Isaí, uno por uno, no es. Ya, se fueron todos. Y entonces dice Samuel, Isaí, tú no tienes más hijos. Isaí dice, sí, hay uno, el más pequeño, está cuidando las ovejas. Yo, mándalo a llamar porque no vamos a comer hasta que él llegue. Mándalo a llamar. Ajá. Llega David. Inmediatamente llega David y dice, sí, ese es, úngelo. Lo que el mundo desecha o estereotipa como que no sirve, Dios lo forma en secreto y lo catapulta para su gloria. Una de las cosas que yo veo en su palabra es que a Dios le gusta poner firme en lo que hace. A Dios no le gusta como que uno dude, bueno, puede ser, fue la pastilla o fue un milagro. Bueno, Dios hizo la pastilla, o sea que Dios le pone como la firma, si fui yo. Pasó con Gedeón, hay mucha gente, Gedeón, menos, hasta que lo redujo, 300, sí, eso sí. Porque Dios dice, no, es que yo no quiero que digan que fueron sus manos que lo libró, que fueron porque tenían mucho, porque tenían habilidad. No, fui yo que lo libré. Ustedes son una representación. Instrumento en mis manos. Hermanos, y aquí hablando del corazón, para que tengamos mucho cuidado en este cumplimiento del ministerio. Ustedes saben
¿Cuándo fue que David fue ungido? ¿A qué edad? Él tenía entre 15 y 17 años, amados hermanos, cuando David fue ungido. ¿Y saben cuándo él fue coronado como rey en Hebrón, de Judá? En ese momento, Hebrón era la capital de Judá. Jerusalén todavía no estaba en manos de los judíos, porque Jerusalén la tenían los jebuseos. Más adelante, cuando David es rey, es que la conquista y la convierte entonces en la capital política y religiosa de Judá y de todo Israel. Pero en ese momento lo ungieron en Hebrón. Vamos, sé nuestro rey en la tribu de Judá. Ahí está David. 15 años pasaron, hermano. Hermanos, cuando ahorita mencioné de que David fue ungido, a David dice la palabra que vino el Espíritu Santo de Dios sobre él. Y más abajito hay un versículo después dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y que un espíritu malo venía de parte de Dios a atormentarlo. Y una de las personas en la corte dice, mira, eso es un espíritu malo de parte de Dios. Vamos a buscar a alguien que toque el arpa, que la toque bien. Tú sabes, para que se reprenda esos malos espíritus y te alivie. Saúl dijo, está bien, busca a alguien que toque el arpa. ¿Y a quién convocaron? A David, al rey ungido, pero todavía no rey. Hermanos, si David no hubiera tenido un corazón correcto, con toda certeza, él dice, me mandaron a llamar de palacio. Ya yo soy ungido rey. O sea que esto está cuadrado aquí. Si se hubiera encontrado con uno de los pseudo profetas de origen de David, esta es la palabra que se cumplió, recíbelo ahora, arrebata. Y decía yo en el primer servicio que David, con su arpa colgada al hombro, si no hubiera tenido un corazón correcto, hubiera ido así en marcha, como estilo príncipe del rap, personificado por Louis Smith, dijera, ha llegado el príncipe de todo Belén, o con su arpita colgada ahí. Y hablándole duro a los guardias, hey, doble turno de ahora en adelante, no quiero basura, ya ustedes saben, organizado todo, ya ustedes saben, llegó el que manda. Sí, porque ya está ungido y está en el palacio, ¿y quién lo saca? Pero el corazón de David no estaba en eso. Él sabía que el tiempo de Dios es perfecto. El que es llamado por el Señor no se desespera, espera su tiempo porque tiene que ser formado. Así como la oruga entra a la crisálida para formar la mariposa, así tiene que esperar su tiempo. Y aunque ya él tenía el ungimiento como rey, al fin y al cabo, él lo esperó. Y ese corazón de David es tan hermoso. Por eso el Señor dice, ese es un muchacho conforme a mi corazón. Ahora, dije que lo coronaron en Judá, 15 años después de su ungimiento. ¿Qué pasó en el resto de Israel? No lo querían reconocer porque una parte de las tribus, la mayoría, querían mantener el linaje de Saúl activo a través de Isboset. Los proclamaron rey, no cuajó la cosa. Los ancianos de las demás tribus fueron donde David en Hebrón y dijeron, mira, queremos que sea nuestro rey. Pero eso pasó 7 años después. De manera que si hacemos la suma total, desde su ungimiento hasta ser coronado rey de todo Israel, pasaron de 20 a 22 años, amado hermano. Y a nosotros viene un profeta ahora y nos da una palabra poderosa que existe en los profetas. Hay palabra profética, hablando de parte de Dios. Y nosotros ya creemos que mañana que nos vamos a las naciones. Pero ¿y entonces? Entonces si dicen, no, es que tú eres un matafé. No, matafé no, pero mira el ejemplo de David. Ungido y todo, con un rey desechado. Que él humanamente podía darle 20 patadas, pero no lo hizo. No levantó su mano en contra del ungido. De hecho, tantas veces que Saúl lo persiguió, hasta le quitó su lanza y su jarrón de su lado, y él podía atravesarlo ahí, de lado a lado, y no lo hizo. Y se turbó simplemente con cortarle una costurita ahí del manto de Saúl. Dijo, ay, ¿cómo le hice eso al ungido? Se turbó como si le hubiera hecho algo grande. Pero miren qué corazón, qué temor de Dios. Entonces, es importante que nosotros tengamos todo esto claro. En esta primera parte de conocer a ese Dios que llama, que hace el llamado, hemos abordado conocerlo a través de su palabra, a través de un proceso de discipulado, tanto familiar como eclesiástico. Hemos abordado la intimidad en lo secreto para ser formado. Y hemos tocado lo de un corazón correcto, amados hermanos. Al fin de cuentas, en esta primera parte del mensaje, la idea central es esta: servir desde la intimidad con un carácter formado por el Señor. Por eso es que cuando alguien viene a la iglesia o un recién convertido, su carácter tiene que ser probado. No porque seamos mejores,
que tengamos que ser los fariseos aquí, los sumos sacerdotes, sino es que tenemos que ver cuál es la actitud del corazón. El Señor nos da estrategias para ver y para formar. No, pero de una vez lo que quieren es este. Yo no sé lo que tiene esto, pues yo quisiera soltar esto, pero esto tiene un sazón, hermano. Y esto lo venden en Best Buy. Yo no sé por qué quieren este específicamente, pero hermano, quieren realmente muchas veces buscar otra cosa que no es la gloria de Dios. Yo recuerdo, mis amados hermanos, yo me río porque en ese momento yo nada más me quedo reír, mi hermano. Cuando estábamos presentando a mi niño, Diego Besalel, un diciembre, no recuerdo qué fecha era el segundo servicio, y yo estoy ahí, tú sabes, bien alegre, contento. Eso fue en el 2022. Y estoy yo ahí en esa puerta. Y es muy raro. Llegó el dueño de la casa, hermano, porque empezó a tocar tum, 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 tum. Y yo, ¿cómo? Pero llegó Cristo aquí. Llegó Jesucristo. Y yo abrí la puerta. Sí, dije, ¿quién está tocando con esa intensidad? ¡Pah! Una hermana, nunca la había visto. De hecho, nunca la vi más. Y ella de una vez me da sus credenciales. No, tú sabes que vine con alguien, creo que era su esposo, que no hablaba español. Y yo muy atento le escucho, oh, qué bien. Tú sabes que tengo 20 años en el ministerio tal. Tú sabes que me desenvuelvo en este ministerio y no sé qué. Y yo le estoy escuchando, gloria a Dios. Yo soy una persona que trato de ser educada, ¿me entiendes? No voy a decir, wow, ¿cómo va a ser? Santo, aleluya. No, hermano, yo no voy a hacer eso. Yo estoy así, estilo, oh, gloria a Dios. Oh, amén. Y a la persona parece que no le gustó, hermano. Porque me hizo una pregunta incómoda que tuve que responderle con verdad. Me dijo, tú eres líder aquí. Y yo no es algo que estoy diciendo, hermano, yo soy líder. Sí, yo soy líder. Yo soy líder. Yo soy líder. O sea, como que es una pregunta como incómoda para mí. Yo, ¿qué le digo? Si le digo que no, estoy mintiendo. Y si le digo que sí, se oye como raro, pero está bien. Sí, soy líder, sí. Ok, sí, estamos aquí. Y ella me sigue dando sus credenciales. Y yo, gloria a Dios, gloria a Dios. Y me dice, y mirándome, el pastor estaba aquí ocupado, y me dice, preséntame un líder así de la nada. Y yo dije, ¿en qué quedamos? No le dije que yo era un líder, o sea, dentro de mí. Dije, no le dije que yo era un líder. Y en eso, Anita baja del cielo, así, ta. Yo, que Anita baja por la. Digo, Anita, mire, ella es la secretaria de nosotros, de la iglesia, mire, ella la va a conectar. Porque me dice, conéctame con tu pastor. Y yo, sí, ella le va a decir. Y solté ese caso, hermano. Yo no sé qué se hizo de esa persona. Yo luego le hice la historia a los pastores y dije, bueno, es un poco raro, pasó algo esto y esto. Porque no sé por qué esa persona tuvo que darme sus credenciales, porque al fin y al cabo yo soy un servidor igual. O sea, no sé por qué quería llegar al pastor directamente. O sea, no sé. Si tú tienes planes de servir, tú vienes, aprendes y en su momento Dios te va a exhibir, porque no es un asunto de que te quiere exhibir a ti, es para su gloria. Pero a veces uno como que quiere echarle carburo a eso, te quiere como acelerar el proceso. Bueno, Señor nos ayude. Ahora, entrando a la segunda parte del mensaje, nuestra respuesta a ese llamado y esos obstáculos que se pudieran presentar. Nuestro pastor nos ha dicho que todo siervo y toda sierva de Dios debe de tener tres cosas claras. ¿Cuándo Dios le llama? ¿Hacia dónde Dios le llama? ¿Y a qué Dios le llama? Quizá no tengamos todos los detalles, pero por ahí vamos. En el Monte Carmelo era un instituto que el pastor dirigía allá. Yo recuerdo en una ocasión que el pastor muy jocosamente, o sea, muy de manera chistosa nos dijo, mis amados hermanos, hay tres tipos de ministerio. Y yo me puse atento, dije, ¿cómo? Porque él se pone serio cuando va a hacer una broma. Y yo, ¿cómo? Está el que la gente dice que tú tienes, el que tú crees que tienes y el que Dios te da. Y yo dije, ¿cómo? Entonces ahí usted elige qué usted quiere escoger. Porque para una gente usted es apóstol, para otra gente es profeta, para otro es pastor, para otro es maestro. Ya usted tiene que saber que tiene que hacerle caso a lo que Dios le da. Porque ese es el llamado que estamos tratando, no el llamado que la gente dice que tenemos. Ahora, ¿qué es el ministerio? ¿Qué es el llamado? ¿Qué es el don? ¿Qué es el talento? El llamado es una invitación divina para un propósito en específico.
Bien, es en inicio. Dios te llama a una misión. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, verso 2 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. El llamado lo hace Dios, el llamado no lo hago yo. Yo no me puedo llamar a mí mismo. Si hermanos, quiero hacerle un anuncio. Desde ahora soy apóstol. Dios me ha enviado a las naciones. Entonces tú dices, ¿cómo? Pero sí, lo siento en mi corazón. Sí, pero wow, ¿cómo va a ser? Y a veces veo como mucho auge con eso. El apóstol es un enviado, es un misionero, un sembrador de iglesias. Eso es todo. ¿Qué es el ministerio? Diaconía. Por eso se relaciona con ministro, es servicio. Eso es todo. No es un asunto de grandeza a nivel humano. Es grande porque es algo para Dios, que hacemos para Dios, servir. Entonces, el ministerio es ese espacio donde yo desarrollo ese llamado para desenvolverme de manera específica. Es cómo y dónde vives el llamado. Eso es el ministerio. Hechos capítulo 20, verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, y eso es Pablo que está hablando ahí. Lucas es el que escribe Hechos, pero ahí está hablando Pablo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, mis amados hermanos. Dios es el que nos da el ministerio. Ahora, también está el don. El don es una habilidad espiritual dada por Dios. El don no se aprende, el don no se gana, el don se recibe. No estoy hablando del don de un señor mayor, el don de regalo, el carisma. El don de carisma. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12, versos 8 al 10 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Con el don no es pecaminoso el uno procurar los dones delante del Señor. No está mal eso. No está mal orar por eso. Lo que sí está mal es hacer un chantaje espiritual. Ahí, te voy a dar tres ayunos para que Dios me dé la interpretación de lengua y 2 horas de oración. No, hermano. O sea, usted ora fervientemente por el don que usted quiere tener y el Señor, sí o no, se lo da. ¿Ya? Soberanamente se lo da, porque quien reparte los dones es el Espíritu y dice que los reparte como Él quiere. Hablar en lengua es un don, interpretarlo es un don, sanidad es un don. Eso lo hace Él como Él quiere. ¿Ok? Ahora está el talento. El talento sí es una habilidad natural, algo que tú puedes desarrollar, algo con lo que tú puedes nacer, pero tienes que formar. ¿Ok? Eso sí, como el de tocar un instrumento, bien, tener esa facilidad. Esto puede complementar el ministerio si se somete a Dios. Por eso usted ve personas en el mundo que tienen un talento impresionante, que fuera de la letra que cantan, tú puedes decir, qué hermosa voz. Wow, qué talento tiene esta persona en la actuación. Aunque lo hace para cosas que no glorifican a Dios. Bien, si esta persona tiene talento, aunque no lo somete para la gloria de Dios. Por eso los talentos nosotros debemos de someterlo a la voluntad de Dios para que sirvan entonces al ministerio que Dios nos ha dado. ¿Ok? Ahora que entendemos qué es el llamado, el ministerio, los dones y los talentos, veamos cómo podemos vivir en obediencia ese llamado y cumplirlo en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos responder ese llamado y cumplir el ministerio? Bueno, con temor, pero obedeciendo, como en el caso de Timoteo. A regañadientes como Moisés, pero obedeciendo. Mirando nuestra escasez humana e inmadurez como Jeremías, pero al fin y al cabo obedeciendo. Desobedeciendo al principio, pero obedeciendo al fin y al cabo como Jonás. Bien, pero obedeciendo al fin y al cabo. Con mucho miedo como Efraín, pero obedeciendo. En el nombre del Señor. Sí, ahí vamos a ponerme ahí como ejemplo. Ahora, todo creyente tiene este gran ministerio. Yo sé que algunas personas que no hayan profesado la fe cristiana dirían que tiene que ver todo esto conmigo, porque yo no soy creyente. Bueno,
esperaba recibir otro tipo de palabra. Esto es solamente para la iglesia. No, déjame decirte que tú también tienes un llamado de parte del Señor. Porque el Señor no crea disparates ni personas así pululando, digamos ahí, que estén sueltas. Ay, me salió Elizabeth Lora. Bueno, ¿qué voy a hacer con Elizabeth? Bueno, la voy a poner en roqueterna, sí. Sí, ¿verdad? Déjame poner en roqueterna. No, el Señor crea el propósito y luego crea el ser humano. Todo ser humano que usted ve aquí caminando en este planeta Tierra tiene un propósito y tiene un llamado dado por Dios. Que no lo conozca es otra cosa. ¿Ok? Que esté desconectado de ese propósito es otra cosa. Ahora, todo creyente tiene este gran ministerio, la gran comisión, el hacer discípulo, amado hermano. Mateo 28, versos 19 al 20 dice, el mismo Jesús cuando va ascendiendo al cielo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Mis amados hermanos, yo sé que tenemos muchas estrategias evangelísticas y hacemos esto, hacemos lo otro, pero siempre el discipulado tiene que ver con el evangelio. No podemos extraerle el evangelio al discipulado porque entonces no es discipulado. ¿Okay? El discipulado tiene que ver con evangelizar, anunciar el evangelio para que crean, con bautizar, es decir, integrarlos públicamente al cuerpo de Cristo. Tenemos que enseñarles, formarlos en la obediencia a la palabra, porque la palabra es nuestra base y fundamento. Si nosotros no obedecemos la palabra, entonces, ¿qué nos rige? Todo país tiene una constitución por la cual se rige. Por eso las leyes son inconstitucionales o obedecen la ley. La Constitución es la ley suprema de la nación, es la ley de leyes. Toda constitución, con toda ley que se legisle, se tiene que legislar a partir de la Constitución. Y si se quiere hacer algo que contradiga la Constitución, entonces se modifica, como en mi país. Se modifica la Constitución y entonces ahí se hacen leyes que favorecen a ciertos grupos. Pero la palabra de Dios no puede ser modificada. La palabra de Dios está ahí para obedecerla, no para modificarse. Por ende debemos de enseñar la palabra llana, pura. Debemos de acompañar a esos nuevos creyentes, caminar junto a ellos en su crecimiento espiritual. No porque nosotros seamos más grandes, es que nosotros mismos crecemos en ese proceso. ¿Okay? Nosotros mismos crecemos en ese proceso de discipulado. Y luego, una vez que ya están formados, pero no perfectos, entonces se les envía para que ellos mismos a su vez hagan más discípulos. Ese es el llamado de Dios para esta iglesia y para todas las iglesias. No es venir domingo tras domingo, que es bueno que nos veamos la cara, es ver cómo formamos otros discípulos también. Ahora, diversos ministerios y áreas de la iglesia. No todos estos ministerios serán visibles, pero todos son necesarios. En Efesios capítulo 4, versos 11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que todo esto se hace es a fin de perfeccionar a los santos. Ese es el fin, ese es el objetivo. ¿Okay? Romanos 12, versos 6 al 8, menciona unos cuantos ministerios también, el de servicio, exhortación, repartir generosamente. Y en 1 Corintios 12, 28 menciona algunos más también, como hacer milagros, ayudas, administración, etc. Nosotros tenemos que ver esto, como el apóstol Pablo lo ve, junto con el cuerpo, ¿verdad? Él menciona que todas partes del cuerpo son necesarias. Yo no conozco a nadie que diga, ven acá, yo tengo muchos dedos, como que con 9 dedos estoy mejor. No, todo el mundo dice, espérate, todos mis dedos son necesarios. Yo tengo 2 brazos, pero yo no quiero que me quiten uno. Todos son necesarios, todos tenemos un brazo dominante, ¿ok? Una persona puede vivir sin un pie, pero si lo tenemos los dos, mejor, ¿verdad? No es malo. Entonces, en esa óptica nosotros tenemos que ver lo siguiente. En una casa, cualquier casa que podamos tener, existen varios sistemas. Está el sistema de ducto que trae el agua limpia. Está el sistema de drenaje, que se va toda la inmundicia por ahí. Está el sistema eléctrico y está el sistema de aire acondicionado o calefacción. Si yo le hago la pregunta, ¿cuál de esos sistemas usted elegiría? Nada más puede elegir uno. ¿Qué usted me diría? Usted me dice, bueno, yo escojo el del agua porque el del agua no se vive, porque sin el agua no se vive. Bueno, como no hay drenaje, prepare su cubetica
para tirarla en el contén y prepárese para la multa, porque lo que usted va a tirar por ahí, la ciudad le va a poner una multa. Si elige el drenaje, ¿qué agua se va a ir si no le llega agua? Yo no he visto una llave pública aquí. En mi país hay llave pública, que usted va, allá hay agua, la gente rompe tuberías. Si va de la vecina, rompe la tubería, le hace una estación increíble. Pero aquí eso no se ve, hermano. Aquí, ¿dónde usted carga agua aquí? Entonces, concluimos de que todos esos sistemas son importantes. No hay ninguno más importante que otro, hermano. Todos tienen la misma importancia. Porque usted bebe del agua que llega, pero así mismo tiene que tirarla al drenaje. Porque esa calefacción necesita una energía eléctrica. De la misma manera, como le decía, aunque todos esos ministerios no sean visibles, todos son importantes. Por ejemplo, ¿usted sabe quién está sirviendo el parqueo ahora? ¿Usted sabe quién está con los niños ahora? ¿Usted sabe quién está en multimedia sirviendo? ¿Usted sabe quién está en Lugieres sirviendo? ¿Usted sabe quién está en el ministerio de recibimiento? ¿Usted sabe quién está predicando? El más visible. Sí, Efraín. Pero eso no quiere decir que yo sea más importante. Yo tengo estos 4 reflectores frente a mí y 3 cámaras apuntándome. Pero eso no quiere decir que soy más importante. Lo que ellos están haciendo es igual de importante. Cada uno de ellos en sus áreas. Entonces nosotros tenemos que tener eso claro y nos vamos a evitar muchos sinsabores. Si nosotros entendemos la posición que tenemos y andamos en eso, pues claridad mental viene a nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 al 5 dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Otras versiones dicen esta casa espiritual. O sea, usted viene como esa especie de bloque que construye esa casa. Yo no soy la casa. Bueno, enfocado al Espíritu Santo, soy el templo del Espíritu Santo. Pero enfocado ya a nivel de iglesia, yo soy un bloque. Usted es otro bloque. Y nosotros como piedra viva edificamos esa casa espiritual. De manera que todos somos importantes, hermano. Ahora, como vimos anteriormente, entendimos que el ministerio es el área donde desarrollamos ese llamado, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo podemos vivir y cumplir ese ministerio de manera efectiva. Podemos funcionar y cumplir nuestro ministerio de varias maneras. En el poder del Espíritu. En Lucas 4 se relata lo que es la tentación de Jesús. Versos antes se narra lo que es el bautismo. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Y dice que una vez salió del río Jordán, pues entonces el Espíritu lo llevó al desierto. Bien, y allí fue tentado. Y dice que se levantó en el poder del Espíritu y fue a Galilea a iniciar su ministerio público. Esto nos da una enseñanza tremenda y muy sustanciosa. Antes de nosotros empezar a hacer nuestro ministerio, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Eso es importantísimo, hacerlo en el poder del Espíritu. De manera que viene llenura, dirección, victoria, poder y cumplimiento del ministerio. Ya conociendo a ese Dios que nos llama. Pero también está la confianza en Dios mediante Cristo Jesús. Y eso me da una paz tan tremenda, el saber que no soy yo, sino que es Dios a través de mí, es Dios a través de ti. Y espero que esto también te dé paz, porque nosotros mirando hacia adentro siempre vemos deficiencias e imperfecciones. Y uno dice, me falta tanto. Y Dios te dice, no, tranquilo. Si nosotros pudiéramos poner a los 11 apóstoles, ¿verdad? Los que quedaron, le dijeran, está listo ya para que Cristo vaya al cielo. Todos te hubieran dicho, no, 3 años muy poco. Tenemos que aprender mucho. Pero su maestro le fue quitado, ¡pum! Y ellos tuvieron que echar hacia adelante, pero ¿cómo? Bajo su propia fuerza, bajo lo que ellos aprendieron del maestro, no bajo la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu les traía a memoria lo que Cristo había dicho. Esa es la labor del Espíritu. Dice, no me voy, yo le voy a dejar otro ayudador, un paracletos, uno igual a mí, que va a estar con ustedes. No les conviene que me quede porque estoy limitado aquí, a esta área. No, el Espíritu Santo va a estar
sobre ustedes, en ustedes, al lado de ustedes. Olvídense. Y el Espíritu Santo les va a recordar lo que yo les he dicho. Y a nosotros también. El Espíritu Santo nos ayuda bastante a cumplir este llamado. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 4 al 6, dice: estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Es decir, esa aptitud es con P. Está hablando de una aptitud de a lo que eres capaz. Pero esa capacidad no proviene de ti, sino que proviene de Él. El mismo apóstol Pablo en ese mismo capítulo dice: para esta tarea, ¿quién es competente? Pero qué bueno que nuestra capacidad viene de Dios. Y es ahí donde tenemos que tener nuestra confianza. No en nuestra preparación, que tenemos que prepararnos, claro está, pero no es la base de lo que estamos haciendo, porque esto es por revelación y es por gracia. Servimos a Dios de una manera correcta desde una identidad dada por Dios. Y cuando hablo de funcionar desde la identidad dada por Dios, me refiero a vivir seguro de lo que somos en Él, del llamado que nos dio, y no depender de nuestra posición humana o de reconocimiento. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente a los que tienen adolescentes que nos los presten siempre los jueves que tenemos GCP Night. Tenemos un grupo de WhatsApp. Envíenlo. Yo sé que a veces ellos tienen tareas. Yo sé que a veces ustedes llegan cansados de sus trabajos, de trabajar fuerte para sus familias. Pero le pedimos encarecidamente que nos envíen sus adolescentes los jueves. Nos reunimos cada 15 días a las 7 de la noche. Hemos estado trabajando los últimos 9 meses con este tema de la identidad. Porque nosotros no podemos hacer nada si no sabemos quiénes somos. Hacemos esa actividad de los GCP Night cada 15 días. Toca este jueves. Así que yo espero que usted tenga bien de traer a su adolescente. Ya con los adultos jóvenes son más viejos, ya ellos se desenvuelven. Para los adolescentes necesitamos que nos lo traigan. Tráiganlo. Mis amados hermanos, yo fuera de Dios no soy nadie. Ahora, en Dios, yo soy hijo de Dios, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por sangre. Todos nosotros. Ya tengo una identidad, ya tengo una función en la cual trabajar. De manera que quien me da la identidad es Dios, no el mundo, no yo mismo, Dios. Por eso hay que conocer a Dios primero. Por eso hay que tener una sana estima en Dios, no basada en mí. Porque yo veo adentro y digo, bueno, pero veo que dentro de mí está su Santo Espíritu y digo, gloria, aleluya. Ahora, viendo dos ejemplos poderosos que me tocan mucho, y como decía en el primer servicio, yo sé que uno tiene sus favoritos. El primero obviamente para mí es Jesús. Mi segundo favorito es Juan el Bautista, hermano. En cuanto a esto de la identidad, Juan para mí está fuera de serie. Muchos hombres de Dios que sabían quiénes eran, pero Juan yo lo tengo en gran estima por muchas razones. 400 años de silencio desde la última voz profética, Malaquías, estamos hablando. Después de ahí, silencio total a nivel profético. No se escuchaba palabra de Dios. De así dice Jehová, más de lo que estaba en la Torá y de lo que estaban en los escritos ahí, de lo que habían dicho los profetas. Y viene y se levanta este muchacho, que Dios lo levanta como profética. ¿Quién le va a creer? Por lo menos eso yo diría, pero a mí, Señor, de tanta gente, a mí tienes que cogerme. Pero Juan obedeció, hermano, con todas sus imperfecciones, porque él sabía quién era. Y cuando vio al Cristo, dijo, este es, porque a mí se me dijo que quien era iba a descender una paloma sobre él, y vio las señales. Dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan dijo, hasta aquí llegué yo. Es necesario que yo venga y que él crezca. Amados hermanos, Juan pudo tomar un momento de fama, aunque sea un día, pudo hacerse pasar por Cristo. Hermano, lo pudo hacer. Mira, si viene, la gente viene aquí, se bautiza conmigo. Ay, papá. ¿Y si yo soy el Cristo? ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? Ay, es más, yo creo que vaya con un chin de gloria. Porque estamos en esto, estamos en este movimiento. Me viene a ver mucha gente. Uy, uy, uy. Sí, soy el Cristo. ¿Qué? No. Él le decían, dime, ¿eres el Cristo sí o no? Él decía, no lo soy. ¿Eres Elías? No lo soy. Ahí se equivocó, porque él sí era el Elías que había de venir. No lo soy.
Entonces, ¿quién tú eres? Nos enviaron para saber quién tú eres. Y respondió con las palabras de Isaías: soy la voz que clama en el desierto, enderezad los caminos del Señor, hágale sendas derechas. Entonces ahí, ok, nos dejaste igualito, pero está bien. No, ellos no le dijeron eso, pero diría, si Juan fuera dominicano, dijera: el que entendió, entendió. Y si fuera Chimoltufe, dijera: ¿para qué te digo que no sé si? Es como todo, o como que, ¿tengo o no tengo razón? Y te quedas como que, ¿qué dijo? No dijo nada. Bueno, es impresionante esta humildad de Juan. Juan nunca ha tratado de competir con Cristo. Maestro, mira, le decían los discípulos de Juan, se nos está yendo como el negocio para el otro lado. Hay alguien que bautiza, la gente está yendo a él. Yo le dije que yo no soy el Cristo, el que tiene que estar con la novia es el novio. Yo no soy el novio. Sabía quién era. Impresionante. Ese Juan tenía una estatura, mi respeto. Y de momento, cuando Juan se ve preso, viene el momento de la debilidad. Flaquea, un momento fuerte, hermano, preso. Y entonces manda a decir: ¿eres tú el que había de venir? Porque el asunto apretó, hermano, apretó. Y el Señor con misericordia le responde: dígale que a los pobres se ha anunciado el evangelio de la paz, los ciegos son sanados y los cojos andan. Eso fue un sí al estilo Jesús. Ahora otro ejemplo que me llena de pasión el corazón es el ejemplo de Jonatán y David, hermano. Jonatán era el hijo mayor de Saúl. Por ley monárquica le tocaba la sucesión al trono. A Jonatán le tocaba. Pero Jonatán entendió que no era él, que era David. De hecho, protegió al mismo David de la muerte. ¿Y qué tal si Jonatán no hubiera tenido un corazón como debe de ser? Como decimos los dominicanos, lo tira para adelante, hermano. Mira, está ahí en esa cueva. Ahí está David. Pero él se manejó de una manera tan impecable. Le dijo: David, ¿sabes qué? Cuando tú estés reinando, yo voy a estar al lado tuyo. Yo sé que no soy yo. Hasta el mismo Saúl, influenciado por espíritu maligno, se incomodó tanto con Jonatán. Le digo: oye, tú no estás viendo que ese te va a quitar el trono. Jonatán entendió lo que Saúl no entendió. No soy yo, papá, es él. Carnalmente dice que soy yo, pero no, es él. Ya como que Jonatán estaba tan claro en eso, dijo: yo lo vi, ya, es él, es él. No voy a competir con eso. Acepto mi llamado, acepto mi ministerio, si lo quiere ver así. Pero nosotros queremos gloria, hermano. Nadie quiere ser Jonatán. Todo el mundo quiere ser David, el que derriba el gigante. Porque si Jonatán hubiera escuchado: mira, Dios te ha hecho cabeza y no cola, dice: ay, esa es mi palabra. Al rey, voy yo al trono. Cuando papá ya esté viejito, voy para el trono, porque Dios me hizo cabeza y no cola. ¿Y qué tal si Dios nada más quiere sirva de trampolín para que otro vaya? Y si ese es tu propósito, eso como que nos hiere el ego. Señor, ¿y por qué no soy yo el rey? No, tu propósito es ese: ser de ayuda al que va a ser rey. Ay, qué galleta nos da. O sea, una galleta para el dominicano, una bofetada, para que no piensen que le estoy hablando de comida. Señor, ayúdanos a cumplir tu propósito y a saber para lo que nos creaste, a no creernos grandes, porque muchas veces Dios te dice: carga esa caja, ese es tu propósito. Y nosotros decimos: la caja no, Señor, yo voy a poner una factoría para hacer caja, porque todo para ti. Cabezón, te dijeron que agarres esa caja, agarra la caja. No, porque hay que hacer cosas para Dios. Agarra la caja, que la factoría la va a poner otro. Agarra la caja, esa fue la misión que te dieron, agárrala. Qué poca visión. No, la poca visión es cuando no te conectas y empiezas a hacer cosas para Dios sin estar conectado. Esa es la poca visión. Que el Señor nos ayude. Podemos servir a Dios desde la humildad. En Hechos capítulo 18, versos 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, si Apolos estuviera en este tiempo, fuera pentecostal, hermano, usted sabe, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor,
aunque solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Escuche bien, le faltaba información a Apolos. Y comenzó a hablar con denuedo, es decir, con fluidez en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquila y Priscila eran una pareja de esposos, para que no se me vaya a confundir, porque a veces suena como dos nombres de mujeres. Aquila era el esposo y Priscila era la esposa, una pareja de esposos. Bien, y me llama la atención cómo Apolos, siendo tan poderoso en las escrituras y elocuente, una voz estrondosa y no sé qué y no sé cuánto, y todo lo que usted le quiera poner, Aquila y Priscila como que dicen, mira, vamos a ayudar a nuestro hermano Apolo, porque le falta este detalle, muy poderoso en lo que es puesto, pero le falta este detalle. No se pararon en medio del servicio, hey, falso profeta, falso maestro, no, tranquilo, no está predicando herejía, simplemente le falta un poco de información. Lo tomaron aparte. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender, la prudencia hasta para corregir y para aportar también. Pero no solamente para corregir, también la humildad para aceptar la corrección que la tuvo Apolos, que aunque la palabra no lo dice detalladamente, como se van desenvolviendo las cosas, Apolos aceptó esa corrección. Y es ahí donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a servir desde la humildad. Una característica constitutiva, es decir, que pertenece a un corazón humilde, es escuchar la corrección e ir en humildad y despojado de todo prejuicio ante la presencia de Dios, a que Dios examine su corazón, como dice en Salmo 139, los versos 23 al 24, y revele que hay de cierto en esa corrección o palabra impartida. Es una característica constitutiva de un corazón humilde. Señor, recibí esta palabra en el templo, pero yo creo que eso fue para Juanita, porque Juanita no hace caso a su llamado. Yo sí estoy haciendo caso a mi llamado, Señor. Shut up. Humilde. Señor, esta palabra, yo estoy en el centro de tu voluntad. Señor, yo creo que lo estoy haciendo, pero, ¿sabes? No sé si algo me está faltando. No sé si lo estoy haciendo medias, no sé si lo estoy haciendo desde el ego. No. Ilumíname tú, Padre. Examíname mi corazón, porque mi corazón me puede engañar, pero a ti no te va a engañar. Eso hace un corazón humilde. Ahora bien, la característica constitutiva de un corazón orgulloso, ¿sabes cuál es? Una de ellas es no aceptar la corrección bíblica y reaccionar hacia los extremos, tratando de evadir la corrección bíblica con esta manera de actuar. Es como creando esa cortina de humo. Por ejemplo, lo puse en el primer servicio, lo voy a poner ahora porque se ve muy claro. Si yo, como líder de jóvenes, estoy teniendo un contacto inadecuado con una de las jóvenes y Franklin, que es un ministro del Señor y mi hermano en Cristo, o cualquier persona madura que está aquí, me ve y me dice, varón, aparte, mira, creo que te estás desenvolviendo de una manera inadecuada en este punto aquí con esta jovencita. Si hay una segunda intención en mi corazón y si mi corazón es orgulloso, ¿saben lo que yo voy a hacer? Ahora no se puede hablar con las jóvenes de la iglesia. Yo no puedo pastorear a las jóvenes que Dios me puso bajo mi orden. Es más, que Génesis y Arianli se encarguen de las jóvenes. Yo no voy a pastorear jóvenes. De tal de sabroso, ahora a no querer hacer nada. Porque no quiero la corrección. Corazón humilde dice, wow, mira, yo no lo vi así. Mira, gracias por el consejo. Mira, yo de verdad que no lo veía así, pero gracias, porque otras personas pueden verlo así como tú lo viste, y de verdad que no es mi intención. Gracias por el consejo. Listo. Pero no creemos los tontones del evangelio, lo que sabemos, los más que nos manejamos. Sí, Jesucristo 2.0, usted sabe. Ahora, ¿qué nos impide que nosotros cumplamos el ministerio? Ay, hermano, el ego ministerial es más de lo que nosotros quisiéramos admitir. El ego ministerial. Somos humanos, hermanos. Y tenemos un ego. Pensamos que somos los únicos llamados, los únicos especiales. El Señor me llamó a mí. A ustedes no, a mí. ¿Cómo? Entonces la iglesia eres tú. Tú eres el edificio. Yo pensaba que tú eres un bloque del edificio.
una piedra viva. Por ahí entonces, hermano, servir desde el ego es algo mortal. Por eso es que una persona herida no debe de ministrar. Porque lo que va a hablar de su boca es del dolor que tiene. Una persona que ha pasado, por ejemplo, por una ruptura matrimonial o algo fuerte emocionalmente hablando, cuando le pisen el callo o cuando aborde un tema bíblico, lo va a ver con los espejuelos de su dolor. Y si fue la mujer que lo traicionó, va a empezar a hablar de las mujeres. Porque así son todas. Le das todo tu dinero. Te sacrificas por las mujeres. Te lo quitan. Se van con otro. Entonces usted deduce por el Espíritu, ¿qué le habrá hecho? ¿Qué le habrán hecho al siervo que está herido? Por eso usted ve cuando una persona empieza a hablar, porque dice que la abundancia del corazón abre la boca. Cuando usted ve que una mujer o un hombre está diciendo, sí, todos son iguales, usted dice, a ese le hicieron algo. Y tiene que verlo con compasión, porque está en un loop emocional que no ha querido escapar por alguna razón. No exactamente que no ha podido. El asunto es que muchas veces uno se queda en esa miel, en ese victimismo. Uy, lo que me hicieron. Uy, y todo se lo di. Suelte eso en el nombre del Señor. ¿Pero y qué es eso? Si Cristo me rechaza, bueno, yo sé que duele, las rupturas emocionales duelen, yo lo sé, es una etapa de duelo, pero no te quedes ahí, no te quedes ahí. No te quiero decir que más para adelante vive gente, pero quiero decirte, me pasó como a la carta que le escribió el apóstol Pablo a Filemón, de que mira, ayúdame a Onésimo que se escapó de ti. Mira, por no decirte, yo no te quiero decir que yo te adudé y que tú me debes hasta tu propia alma, no te lo quiero decir, pero ya te lo dije. Entonces, simplemente observa hacia arriba y vas a ver que el Señor tiene algo maravilloso para ti. No tiene que ser un ser humano, por Dios. Tiene algo precioso para ti, pero por tú estás mirando para abajo, ay, me dejó y hizo esto. Y lo dijo con todo respeto, porque he pasado por momentos emocionales duros. Y me he dado cuenta que a veces esas lágrimas me han impedido ver lo que Dios tiene para mí. Entonces, cuando alguien ya está sano, ya dice, hermano, ¿sabe qué? Duele, pero gracias a Dios estamos aquí. ¿Sabe qué? En el nombre del Señor haremos proeza. Entonces, no debemos de servir desde el ego, porque si vamos con el ego, vamos a competir. Si nosotros empezamos a compararnos, hermanos, los celos ministeriales, las envidias, eso es terrible, hermano. Hay una diferencia entre celo y entre celos. Por ejemplo, una persona tiene celo de su carro. Muchos hombres, por cierto. No le gusta que se los rayen, nada, ¿sabe? Celoso de su carro. Hay otros que son celosos con la esposa, eso sí es una obra de la carne, hermano. Sí, tengo que decírtelo en la cara, es una obra de la carne. Usted puede tener un celo de cuidado con ella, de que no quiere que la vayan a empujar, a pisar, pero que tú le digas, el predicador te miró, ¿y para dónde voy a mirar? Para allá atrás. O sea, ya te estás pasando, siervo del Señor, por favor, tengo que mirar para allá. Y déjenme decirle que a veces prefiero predicar sin lentes mejor, porque ahí ya nada más veo rostros difuminados, porque cuando pongo esto veo todo ahí, veo todo claro. Y a veces me siento más intimidado. Pero, amado hermano, es importante de que nosotros entendamos que Dios no desea que tengamos esos celos de la carne. Un celo de cuidado, sí. ¿Okay? Mira, 1 Corintios capítulo 3, versos 2 al 4 dice, el apóstol Pablo, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? No viven como la gente del mundo. Cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, no actúan igual que la gente del mundo. Amados hermanos, el Señor nos dice que no nos pongamos a ver lo que está haciendo cual o tal ministerio y no nos comparemos. El otro puso pantalla, vamos a pantalla. No. Esos son aditivos. Muy bonito se ve la pantalla, por cierto. Esos son aditivos. Eso no lo tenemos que hacer. Que el otro puso una pared transparente y le llegó más gente. Vamos a poner una pared transparente para que llegue más gente.
No, no, hermano, no somos una copia. Quizás Dios le dijo a ese ministro que ponga una pared transparente y eso se respeta. Gloria al Señor. Pero no tiene que ser el mismo plan para nosotros, hermano. ¿Entienden? Entonces a veces como que uno se pone en esa dinámica, que fulano tiene 3 millones de seguidores porque hizo esto, hizo lo otro. ¿Quién ha dicho que son los seguidores en las redes sociales lo que determina el nivel de unción? Quizá esta prédica no la vea más de 80 gente, pero eso no me hace sentir un fracasado. Me hace sentir un hombre exitoso porque cumplo lo que el Señor que está queriendo decir a su pueblo. Y las personas que tienen que escucharlo están escuchando. Tranquilo, sencillo. Otra cosa que nos impide servir de manera correcta, hermano, en nuestro ministerio, es el prejuicio. El mismo prejuicio que los líderes tenían hacia Timoteo. Timoteo, una especie de pastor obispo, supervisaba a varias iglesias en Éfeso. Y Timoteo tenía alrededor de 35, 40 años. Imagínense que alguien de 35, 40 años tenga que supervisar a uno de 60. Si este muchachito me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Entonces, por eso Pablo decía que no te menosprecien. Y sobre todo también un corazón no arrepentido, amado hermano. Cuando nosotros tenemos ese corazón no arrepentido, empezamos a herir gente desde el ministerio, hermano. Porque empezamos a hacer cosas que rayan con la carnalidad. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Lucas, versos 1 al 5, al Señor le hablan de un caso que Herodes mató a unas personas que estaban haciendo un sacrificio ahí en Galilea. Y el Señor Jesús como que le hace una pregunta capciosa. ¿Ustedes creen que esa gente, que esos galileos eran más pecadores porque sufrieron así? Él le dijo que no. Ustedes van a perecer de la misma manera si no se arrepienten. ¿Sabían? Y entonces él menciona otro caso de una torre que se desplomó y mató a 18 en Siloé. Él dice, ¿ustedes creen que a esas personas que les pasó eso eran los peores pecadores? No, de la misma manera ustedes van a perecer si no se arrepienten. ¿No sabían? Yo sé que muchos supieron lo que pasó en mi país el 8 de abril. 231 personas perecieron, fallecieron porque en una discoteca se desplomó el techo. Esta palabra vino a mi corazón. Yo no hablo de los muertos. Ellos tienen un juez. Yo también lo tengo, es Jesús. La enseñanza nos queda a nosotros de lo repentina que puede ser la muerte. Ahí está la enseñanza para nosotros y no creernos más justo que esos 231 personas que fallecieron ahí. ¿Ellos eran más pecadores que nosotros? No, si no nos arrepentimos nosotros, de la misma manera vamos a parecer nosotros. Eso es para que no hablemos con la boca. No hablemos con la boca. Sí, porque estaban dando cintura. Hermano, personas, miren, cuando uno lo ve desde el punto de vista humano, por lo les repito, ellos tienen su juez. Ellos tienen su juez. Yo también. Jesucristo es el juez. Personas que se quedaron sin hijos, hijos que se quedaron sin padres, sin abuelos. Son temas muy sensibles. Y a veces uno, en nombre de la santidad y la gloria de Dios, comete muchas imprudencias. Yo hasta quería postear este verso en las redes sociales y me frené. Dije, como está la sensibilidad, ahorita me vienen los troles encima de mí. Y yo déjame decir esto mejor para el mensaje, que se entienda más claro. Resumiendo esta segunda parte, definimos lo que es ministerio, llamado, don y talento. Vimos cómo podemos responder a este llamado al cumplir el ministerio. Todo creyente tiene un gran ministerio, que es formar discípulos. Diversos ministerios y áreas en la iglesia también las vimos. Y cómo podemos funcionar en esos ministerios de diversas maneras. Y también lo que nos impide funcionar en ese ministerio. Algunas notas finales. El ministerio no es un show, amado hermano. Es un servicio basado en intimidad con Cristo, mediante su Espíritu Santo. No es para que me vean, no es un show, simplemente es servicio. ¿Okay? Estoy aquí por obediencia, no por gusto propio. La pastora quería que yo predicara el mes pasado y me le pude escapar, hermano, así, me le resbalé. Pero cuando me dijo, el 27 de abril me envió un screenshot, cuando yo le dije que sí, hace un mes atrás, me dijo, ¡pum! Como quien dice, dijiste que sí. La pastora es terrible, hermano. Si usted quiere que algo se dé, usted se lo da a la pastora, que eso está hecho. Hermano, toda obra ministerial debe tener un solo centro, la exaltación de Cristo y la proclamación de su glorioso evangelio, no la promoción de nosotros mismos ni de ningún otro.
A veces yo me preocupo cuando veo que un ministerio está centrado en un ser humano. Y no hablo de Cristo, hermano. Efraín Santos Ministry, Scholarship, no sé qué, University. Efraín Ruiz Santos, Escuela Discipular. Efraín Ruiz Santos, Temple Fellowship. Te queda Efraín Ruiz Santos por todos lados. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo busco? Si alguien lo hace en honor a una persona, vamos a abrir una escuela en nombre de Franklin porque ha hecho una labor, es esa persona que le va a hacer el nombre de Franklin. Ya no fue Franklin que la puso, y a Franklin no tiene ningún motivo en su corazón de gloriarse. Pero a veces como que vemos que hay un exceso, una sed por la promoción humana, por el reconocimiento. Mira lo que hice, mira. Y se ha puesto a pensar, ¿qué pasaría en esa iglesia si esa persona, Dios la mueve? Se desploma todo. Entonces hay un problema serio. Entonces esa iglesia no está fundamentada en Cristo. Piensa en eso y salga de cualquier ministerio donde vea una figura central que todos giren en esa persona, porque hay un problema serio ahí. Todos somos las piedras vivas. Todos. Es cierto, tenemos líderes, tenemos un orden, pero todos somos piedras vivas. Y los ancianos se pueden equivocar. Estoy hablando de gente sabia. No estoy hablando de gente que tiene mucha edad. Los ancianos se pueden equivocar y hay maneras bíblicas de cómo corregirlo. Porque no vaya a hablarle con toda la boca tampoco. Usted se equivocó. Bien. Si no cumples tu ministerio, cumplirás otra cosa que te hará sentir más vacío y sin propósito. Algunas depresiones y ansiedades se generan por no cumplir ese llamado. ¿Ustedes sabían? Cuando uno se enfoca en sus problemas, se hunde más en su depresión, en su estado de ánimo. Ay, pan chiquito, nadie me quiere. Pero cuando viene otro con un problema peor, y tú dices, pues muchacho, la vida es hermosa. Y es como que si Dios te dice a ti, sí, claro, eso es lo que quiero que tú veas. Y tú hablando a la otra persona, muchacho, hacia adelante. Sí, Efraín, eso es lo que yo quiero que tú veas, que siga hacia adelante. Y todo lo que tú le digas al otro, el Señor te dice, sí, eso es, también para ti. Sigue. Sigue todo lo que tú le digas. Botellita de Jerez, todo lo que tú digas, hacia adelante, vamos. Ahora, para cumplir con nuestro ministerio debemos estar claros que el Señor nos ha llamado. Debemos de enfocarnos. Debemos de tener mucho cuidado en hacer mucho para ocultar la falta de intimidad y conexión con Dios, tratar de compensarle. Es decir, estoy haciendo mucho para tratar de ocultar el vacío que hay detrás. Empiezo a moverme mucho en la coreografía para que ustedes no se den cuenta que yo no ensayé. ¿Qué movimiento tiene Efraín? Estoy haciendo un bulto en dominicano, hermano, es como un apantallaje. Es para que ustedes no vean y no noten la deficiencia. Y me estoy moviendo rápido. Wow, ese siervo Efraín hace muchas cosas para la gloria del Señor. Y en el altar desconectado, sirviendo a Dios desconectado. Si estás sirviendo así, te pido que te detengas. ¿Se acuerdan lo que le dije del corazón orgulloso? Que escucha así, el que escucha esto dice, ¿y entonces qué hacemos? ¿No servimos? Ay, le salió el orgullo. Del mucho servicio a no servir. ¿Cuál es tu propósito? Sirve desde la intimidad con Dios, porque la conexión con Dios es vital para un servicio de calidad. Si ese servicio te está quitando intimidad con Dios, no. Para. El estar con el maestro es más importante. No estoy pidiendo que seas un budista y que te pongas esa ropa naranja, el iluminado, el Dalai Efraín, el Mahatma Efraín. No, nada de eso. Es que esa misma intimidad en el Señor te va a mandar a funcionar en el cuerpo como debes de funcionar. Es que si tú eres columna, no te van a poner como un plafón en este edificio. ¿Por qué quieres ser columna? Si no. Mientras el equipo de oración va pasando, por favor, quiero que inclinen sus rostros. Mientras yo le leo esta lectura final, que para mí es una lectura tan relevante. Hebreos capítulo 3, versos 7 al 13, dice lo siguiente. Por eso el Espíritu Santo dice, oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba en el desierto.
Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso me enojé con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pablo le dijo a Timoteo: pero tú cumple tu ministerio. Cumplir el ministerio no siempre es fácil, pero es la respuesta correcta a un llamado que no debemos ignorar. Hoy más que nunca, el Señor nos recuerda que el llamado está hecho. Ahora nos toca a nosotros conocer quién nos llama y cómo debemos responder. Padre Celestial, aquí estamos, Dios.